Hace 2 domingos el pastor Leonardo estaba compartiendo con nosotros y comenzaba, no sé si se recuerda que comenzaba su prédica haciéndonos una pregunta. ¿Usted se acuerda de la pregunta? A ver, ¿qué tal? ¿Cómo está el Alzheimer? ¿Se acuerdan de la pregunta de hace 2 domingos? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué venimos a la iglesia? Y cada uno participaba, decía una cosa a la otra, tal, qué sé yo. ¿Y qué nos respondía Leonardo? ¿A qué venimos a la iglesia? A tener un encuentro con Dios. Fundamentalmente, a tener un encuentro con Dios. Y la pregunta del domingo pasado, ¿cuál fue? A ver. ¿Qué es el cristianismo? Y el domingo pasado estuvimos compartiendo y él nos hablaba de la diferencia de lo que suponía tener una religión. Que la verdad es que cuando cada uno de nosotros decimos que somos cristianos, no estamos diciendo que profesamos una religión, sino que al contrario, el cristianismo es una ¿qué? Relación. ¡Oh, muy bien, muy bien! Entonces, que era una relación y que en la medida que uno iba descubriendo lo que encontramos en su palabra, en la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, la verdad que la Biblia, al final del día, en resumen, en síntesis, la Biblia lo que recoge es una historia de amor. Una historia de amor de Dios por nosotros. Una historia de amor de Dios por su creación. Una historia de amor que, como una buena novela, nunca ha sido perfecta. Una historia de amor que muchas veces no ha sido correspondida. Y no ha sido correspondida no por Dios, sino por nosotros. Eso nos decía Leo. Y recuerdo que pensando en la primera reunión, Leo decía una frase que a mí se me quedó en la memoria. Se me quedó así como que, de ese tipo de frases que te quedan así como que selladas en tu corazón. Porque Leo decía lo siguiente, que el domicilio conocido de Dios aquí en la tierra era la iglesia. El domicilio conocido de Dios aquí en la tierra era la iglesia. Entonces, estos 2 últimos domingos hemos estado hablando de 2 temas fundamentales de nuestra creencia, 2 temas trascendentales que tenemos que tener claro porque son el fundamento, la base. Por un lado, que venimos a la iglesia, estamos en la iglesia, formamos parte de la iglesia, porque fundamentalmente venimos todos a tener un encuentro con Dios. Y en segundo lugar, y no menos importante, que el cristianismo es una relación, es una historia de amor que nos vincula definitivamente, indisolublemente con Dios. Y pensando en estas enseñanzas que Leo ha compartido con nosotros, quería compartir, y creo que esto resume en definitiva lo que está en el corazón de nuestro Padre, en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Y si ustedes pueden leer allí o simplemente toma nota de lo que dice un pasaje de la Biblia, específicamente en el libro de Mateo, en el capítulo 22, versículos 34 al 40, voy a leer en la versión Reina Valera 60. En ese pasaje tú te vas a encontrar lo que Jesús confrontó, lo que a Jesús le pasaba. Jesús, mientras vivió entre nosotros, se encontró un ambiente muy religioso. Un ambiente muy religioso, lleno de reglas, lleno de normas, donde los fariseos y los saduceos y otras vertientes religiosas le decían a las personas lo que tenían que hacer. Y en función a esto, estas personas, los fariseos específicamente, y también los saduceos, permanentemente le estaban haciendo preguntas a Jesús para hacerlo caer. Le hacían preguntas tipo trampa, preguntas para que te equivocaras en la respuesta. Y fíjense este pasaje, miren cómo dice. En cuanto los fariseos oyeron que había silenciado a los saduceos, con esa respuesta, se juntaron para interrogarlo nuevamente. Uno de ellos, experto en la ley religiosa, intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley de Moisés? Y quiero que entienda esto. En la ley mosaica, ellos, los fariseos, los saduceos y todos estos grupos se encargaron en el transcurso de los años a añadir normativas y leyes que fueron innumerables, eran imposibles de cumplir.
Y entonces cuando ellos hacen esta pregunta era como una manera para ver dónde Jesús hacía el énfasis para decir, pero hay más importante otra cosa. Hay otra cosa que puede ser tan importante como lo que tú estás diciendo. Porque había multitud de leyes y de normativas. Y miren la respuesta. Jesús contestó. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Lo que Jesús está diciendo, en resumen, en síntesis, es, cualquier cosa que se te ocurra, que inventes, que tú creas que es una norma, que es un procedimiento, que es un mandamiento, si no se adecúan a estas dos normas, si no beben del fruto del Espíritu que suponen estas dos normas, no vale. Repito, lo que está diciendo Jesús es que cualquier normativa, cualquier procedimiento que no desprenda lo que estos dos mandamientos dicen, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no vale si no es el reflejo de estos dos mandamientos. Es decir, Cristo lo que estaba diciendo es que ninguna norma, ninguna ley podía tener una inspiración distinta que no se derivase de estos mandamientos. Bueno, y como venimos de 2 domingos hablando y partiendo la prédica hablando o haciendo una pregunta, yo no quería, romper la tradición de estos 2 últimos domingos y también hacer una pregunta. Y recordando, es muy importante que recordemos lo que hemos visto en estos 2 últimos domingos. Y la pregunta es lo siguiente. Decía que esta frase que dijo Leo en la prédica de hace 2 domingos, que a mí me llegó mucho al corazón, de que la iglesia es el domicilio conocido de Dios aquí en la tierra. Ahora la pregunta de hoy es, ¿cómo es ese domicilio? ¿Cómo es? ¿Qué características tiene ese domicilio? Y más allá, ¿cuál es el plan de Dios detrás de todo esto? ¿Por qué escogió de la multitud de posibilidades que puedan haber? ¿Por qué escogió como domicilio la iglesia? ¿Alguien podría contestar? ¿Alguien podría tener muy rápidamente, en 10 segundos, decirlo? ¿Cómo es ese domicilio? ¿Qué características tiene? Dígame por lo menos una. ¿Y cuál es el plan? ¿Por aquí me dicen? Dígalo. Es dinámico, digamos, no es un edificio. No es un edificio. Son las personas y los grupos. Forman unas personas, un grupo de personas. ¿Alguien más me puede decir? Acogedor. Compuesto por personas que aman a Dios. ¿Algo más? ¿Alguien más quiere participar? Que quede su participación para siempre grabada en nuestro video, que va a salir por todas las redes sociales. Alfredo. ¿Perdón? Siempre Dios quiso habitar entre su pueblo. Exactamente, ajá. ¿Alguien más se anima? Reunidos para adorar. ¿Algo más? La expresión de amor que hay entre los hermanos de la iglesia. Expresión de amor entre los hermanos de la iglesia. ¿Qué más? Para venir a buscarlo a él. ¿Alguien más se atreve? Que su voz quede para siempre grabada. ¿Alguien más? ¿A la 1? ¿A las 2? ¿A las 3? Oremos para ser despedidos. Ya han dado las respuestas, ya han ustedes hecho la prédica del día de hoy.
La verdad es que básicamente de eso es lo que le vengo a hablar y de alguna otra manera quiero darles testimonio un poco de lo que me pasó a mí con relación a la iglesia. Yo vengo de un contexto que sí, la verdad es que en mi familia siempre creímos en Dios muy a nuestra manera, pero digamos, no había ningún tipo de filosofías raras ni nada, porque creíamos en Dios, Jesucristo, típico, viene Semana Santa, pero veníamos de un contexto católico. Y en ese contexto católico, ¿quiénes vienen de contexto católico, crianza católica? ¿Vale? Excelente. En América Latina, la verdad que la mayoría, digamos, la religión imperante en nuestra América Latina es la religión católica. Y es muy típico por lo menos en mi caso, yo crecí, toda mi educación, tanto la básica y media, fue en un colegio católico. Y yo recuerdo que mi mamá me dejaba muy temprano en el colegio, antes que comenzaran las clases. Yo he tenido que haber sido un niño muy complicado porque estaban muy apurados en dejarme en el colegio. Y resulta que me dejaban en el colegio y en el colegio había una iglesia grande, una iglesia de las más representativas en la ciudad. Yo soy de Caracas. Y me dejaba como media hora antes de que comenzaran las clases. Y al momento que yo llegaba al colegio, comenzaba lo que se dice en el catolicismo, una misa. Estaba comenzando una misa y yo siempre, a mí me llama mucho la atención, un niño muy particular porque en vez de ir a jugar a la pelota, a mí me llamaba la atención las campanas y todo lo que suponía el ambiente que había al comenzar una misa, ¿no? Entonces sonaban aquellas campanas así poderosas y había todo un órgano, recuerdo, que también sonaba y a mí me llamaba mucho la atención y no resistía ese llamado de querer entrar, de querer ver, de curiosear. Y entraba y me sentaba a oír esta misa y bueno, lo que hemos estado en una misa usted sabe más o menos cómo es bastante formal, se cumple, digamos, unos ritos que más o menos son repetitivos, reiterativos en cada misa. Hay una persona, digamos, la más importante, el sacerdote o el cura, que hila lo que va a pasar en la misa, etcétera, etcétera. Las campanas, un incensario, de pronto un órgano que suena. Y había un momento al final de la misa que típicamente el cura nos llamaba, nos decía que la paz de Dios esté con todos ustedes, y uno respondía, y con tu espíritu. Y luego de ahí el cura decía que nos demos la paz unos a otros, y en ese momento usted se salía del lugar, del banco del piso, el banco en el que usted estaba, y se acercaba a personas que la verdad siempre, en cada una de las circunstancias, por lo menos era lo que me pasaba a mí, siempre eran personas completamente desconocidas. Yo le estaba dando la paz a una persona que era un hombre, un señor o alguien que yo no conocía, y así sucesivamente. Esa fue mi experiencia con relación a la iglesia, a las misas, al rito, en este caso en la religión católica. Y siempre crecí creyendo, pensando cuando pensaba en la iglesia, que era un lugar donde me iban a dar algo, donde si yo me acercaba bien a la misa, bien a la iglesia, y luego incluso también en el contexto de la iglesia evangélica o protestante, siempre pensaba que era un sitio donde me iban a dar algo, iban a orar por mí, iban a estar pendiente de alguna necesidad de mi parte, y siempre me acercaba bajo este formato de pensar de que voy a un lugar a recibir algo. Ya un poco más grande, cuando comencé a ir a la iglesia cristiana, a la iglesia protestante o evangélica, pensaba a pensar, bueno, ¿qué tal es la adoración? ¿Qué tal es la prédica del pastor? Y así, etcétera. Pero siempre iba con esta actitud en mi corazón, en el que llegaba, me sentaba y veía qué podía yo recibir de parte de la iglesia. Todo esto pasa y en la medida que iba creciendo, llego por primera vez a una iglesia Viña. La primera iglesia Viña que yo estuve fue una iglesia que todavía está, gracias a Dios, en Barcelona, España. Y cuando llegamos a esta iglesia, mi esposa y yo, fue una temporada de nuestra vida, estuvimos un par de años viviendo en España, y llegamos a esta iglesia, y en esta iglesia estaba quedando, literalmente dicho en buen chileno, estaba quedando la embarrada. Llegamos a la iglesia, y en esta iglesia, en primer lugar, supóngase usted que todos los domingos, usted toda la semana tenía que comenzar a averiguar dónde se iba a reunir la iglesia, porque no tenía un lugar fijo. Entonces toda la semana era cazar literalmente cuál iba a ser el lugar de reunión, porque nunca habían 2 domingos consecutivos en el mismo lugar.
cuando llegamos, resulta que, bueno, uno pregunta, bueno, ¿quién es el pastor? No, es que no hay pastor. El pastor se acaba de ir y nos dejó. Era un pastor americano, un gringo, y se había ido nuevamente con su familia a Estados Unidos y no había dejado ningún relevo. Entonces había una serie de líderes, pero no había pastor. Y para la guinda del pastel, como a la tercera o cuarta reunión, estábamos recién comenzando, ellos de pronto nos trataron con mucho cariño, con mucho amor, con mucha ternura, la verdad, que nos trataban, pero nosotros nos damos cuenta que estaba pasando esto. Nos invitan a una reunión de liderazgo. Y claro, nosotros como que nos sentíamos así como pez fuera del agua, pues decíamos, bueno, ¿cómo vamos a participar en una reunión de liderazgo si nosotros estamos recién llegando? O sea, no estamos haciendo nada, no formamos parte del liderazgo. Y llegamos a esta reunión y, cuento largo o corto, esta reunión de liderazgo terminó con los participantes tirándose los platos por la cabeza. Aquello terrible, terrible la reunión. Yo le decía a la Maca, ¿qué estamos haciendo aquí? Aquí esta iglesia está desfalleciendo. El próximo domingo ya no se van a reunir. De hecho, yo salí de esa reunión pensando, no, esto se acabó, esto no. Por alguna razón Dios quiere que nos hayamos dado cuenta de que cómo se muere una iglesia. O sea, la verdad que fue muy traumático. Fue muy traumático. Pero me llamaba mucho la atención que ellos, a pesar del lío que tenían, seguían insistiendo en invitarnos, en acogernos, en mostrarnos cariño, en mostrarnos amor, cada uno a su manera, pero como que siempre tratando de incluirnos. De que cada uno de nosotros, en mi familia, en este caso los niños no habían nacido, estábamos la Maca y yo solos, acogiéndonos, como que nos sintiéramos parte de. Y la verdad que cuando llego a la casa, lo que yo pensé, cuando veo esto, yo digo, mira, esto es como cuando uno se reúne con la familia, y estás en la mesa de tu casa con la familia, los primos, tus padres, tus hermanos, los sobrinos, y de pronto se forma una pelea familiar. No sé si le ha pasado, tengo una familia muy particular, entonces de pronto ojalá su familia sea idílica y nunca haya visto esto en su familia, pero que de pronto usted esté así como que en la fiesta, en la cena de Navidad, y se forma aquel lío. Y entonces yo decía, oye, esto es como una familia. Y paralelamente, miren lo que trabajó Dios conmigo. Cuando yo pienso esto, que digo esta frase de esto es como una familia, miren lo que dice, y por favor lo animo a que podamos leer lo que dice en Corintios. Y es en 1 Corintios, el título, dependiendo de la versión, pero dice, un cuerpo con muchos miembros. Dice así. Dice el apóstol Pablo, esto es una carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Corinto. La iglesia en Corinto, muy parecida a esta iglesia en la Viña, estaba también quedando la embarrada, estaba quedando el desastre en esta iglesia. Pero el desastre literalmente. Yo lo invito en verdad que cuando tenga tiempo pueda leer completamente la carta de los Corintios, porque es leerla y percatarte de, a pesar de los 2000 años que ha pasado desde entonces, seguimos pareciéndonos tanto. Y dice así, miren cómo en medio de una situación muy caótica en la iglesia de Corintio, donde estaba pasando cualquier cosa, falta de amor, egoísmo, incluso situaciones donde había relaciones incestuosas, a ese nivel de problemas había en la iglesia. Miren lo que responde Pablo a la iglesia de Corintio. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu. Y todos compartimos el mismo espíritu. Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír?
O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte. Efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. Y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero. Así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse, mientras que las partes más honorables no precisan esa atención especial. Por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se les dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. Esto hace que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. A continuación hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia. En primer lugar los apóstoles, en segundo lugar los profetas, en tercer lugar los maestros, luego los que hacen milagros, los que tienen el don de sanidad, los que pueden ayudar a otros, los que tienen el don de liderazgo, los que hablan en idiomas desconocidos. ¿Acaso somos todos apóstoles?, pregunta Pablo. ¿Somos todos profetas? ¿Somos todos maestros? ¿Tenemos todo el poder de hacer milagros? ¿Tenemos todos el don de sanidad? ¿Tenemos toda la capacidad de hablar en idiomas desconocidos? ¿Tenemos todos la capacidad de interpretar idiomas desconocidos? Por supuesto que no. Por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Y más adelante, en esta misma carta, Pablo dice, por eso ustedes, ya que tanto ambicionan dones espirituales, procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia. Y sabe una cosa, cuando yo leo esto y veo lo que está pasando en esta iglesia allá en Barcelona, queridos amigos de Barcelona, por alguna razón pensé en mi propia familia, pero ya esta vez en mi familia sanguínea. Yo crecí en un contexto donde yo fui decimos en Venezuela, el peluche de la casa. Es decir, el consentido, el regalón, el que le hacían todo, el que no terminaba de levantar la mano y ya tenía una mamá y una abuela que inmediatamente me hacían todo, en el que dejaba el pantalón tirado en el piso y mágicamente aparecía lavado, planchado en el closet. Jamás lavé un plato en mi casa, nunca. Yo no supe lo que es eso hasta que me casé. Yo no sabía las cosas responsabilidades y carga que suponen una casa, porque todo, literalmente todo, lo hacían mi mamá y mi abuela. Y de hecho, incluso peor, algo de lo que por supuesto que no me enorgullezco, yo estuve en mi casa hasta los 30 años, hasta que me casé, y a ver, yo me gradué a los 21 años, y generé recursos, buenos recursos. Yo soy abogado, ganaba buena plata y yo no colaboraba ni con unas marraquetas a la casa, porque de todo eso se encargaba mi mamá y mi abuela. Pero nada, no pagaba ni la luz, ni nada, absolutamente nada. Cuando yo leo esto, lo primero que me percato y lo primero que Dios me muestra es ¿cómo dices que tienes familia si nunca has colaborado absolutamente en nada en tu casa? Repito, ¿cómo dices que tienes familia si nunca jamás has colaborado en nada en tu casa? Es decir, para mí mi familia era el lugar donde a mí me cuidaban, a mí me protegían y a mí me daban todo lo que yo necesitaba. Nunca pensé que mi familia era también ese lugar, ese sitio donde Dios me había puesto para bendecir, para dar, para ayudar, para proveer a las necesidades de mi familia. Estoy hablando de mi familia sanguínea, mi hermano, mi mamá, mi abuela, mi papá también. No nombro a mi papá en este caso porque no crecí con mi papá, mis padres se divorciaron a corta edad mía.
Pero crecí en este contexto donde la verdad es que no me faltó nada. De hecho, me dieron demasiado. Y eso tiene también consecuencias negativas. El mensaje para todos los padres sobreprotectores. El daño es tremendo. Y cuando leo esto, que yo tengo que formar parte de un cuerpo en mi familia, yo comienzo a colaborar y la verdad es que la situación y lo que comenzó a pasar en mi casa, mi mamá comenzó a mirarme de una manera y decía, ¿qué te pasó a ti? Porque de pronto yo un buen día me levanto en la mañana y comencé a preparar el desayuno para mi mamá, para mi hermano, y cuando mi mamá me ve hacer esto, me mira y yo, ya, ¿qué pasó? Le iba a dar un infarto a mi mamá porque me cambiaron al hijo. Tú tienes casi 30 años que no colaboras en nada, que no lavas ni los platos y ahora estás haciendo el desayuno para todos. ¿Qué me vas a pedir? Y mi hermano, peor. ¿En qué lío se habrá metido? Mi hermano es mayor. ¿En qué lío se habrá metido que está tratando de acomodar todo para... Y claro, comienzo a entender que Dios me había dado unos dones, unos talentos, una capacidad para bendecir a mi familia. Y comencé a hacerlo. Y hasta que un punto ya mi mamá me pregunta, hijo, yo sé, estaba recién pololeando con Macarena, yo sé que los hombres cuando comienzan a pololear con alguna niña tienen algún cambio y tratan de portarse mejor y todo lo demás, pero esto va más allá. No hay poder de mujer que haga tal cambio. Y le expliqué a mi mamá lo que estaba pasando. La verdad es que lejos, no era mi intención ni evangelizarla, ni decirle la palabra. Simplemente le comencé a pedir perdón, porque por muchos años me había quedado al margen de las necesidades de mi familia. Por muchos años había mal comprendido, había exigido, había creído con el derecho de que mis padres y toda mi familia debía sostenerme, debía sustentarme, debía proveerme y que yo no tenía ningún tipo de responsabilidad. Y fueron muchos días, varios días conversando con mi mamá donde los dos llorábamos y yo básicamente lo que hacía era pedirle perdón. Y cambió todo en mi vida. Y en esta iglesia, cuando ya más adelante, esto fue varios años después, cuando se presenta esta situación en la Viña Barcelona, Dios me trae a memoria todo esto. Y dice, la pregunta adecuada, Rafael, y yo siento de parte de Dios que Dios nos estaba diciendo, la pregunta adecuada es, no qué vas a recibir de la Viña Barcelona, sino que la pregunta es, ¿por qué yo te traje a esta familia? ¿Qué vas tú a aportar a la familia de la Viña Barcelona? Esa es la pregunta. La pregunta no es si la iglesia está caótica, en mala situación, no tienen pastor, terrible. No, ese no es el diagnóstico. La pregunta para ti, Rafael, en esa circunstancia, en esa situación era, y fue para mi esposa y para mí, ¿qué venimos a dar? ¿Cómo venimos a bendecir aquí en la Viña Barcelona? Y ahí comencé a comprender en esos años cuál era el plan de Dios. Comencé a comprender por qué Dios ha hecho y sigue haciendo las cosas como las sigue haciendo. Y el plan de Dios lo vemos claramente reflejado en la oración que todos conocemos, vengamos de contexto católico, protestante, evangélico, todos conocemos la oración. ¿Cuál es la oración que todo el mundo conoce? Déjalo ahí. Padre nuestro. ¿Qué quiere un padre? ¿Qué quiere un padre? Una familia. Para ser papá tienes que tener familia. Unos hijos, una esposa, una familia. Ese es el plan de Dios, siempre ha sido, desde el comienzo, tener una familia. Dios omnipotente, omnipresente, todopoderoso, arriba en los cielos, cuando hizo la creación, solo la hizo pensando en que quiere tener una familia, con todo el riesgo, con todo el peligro que supone tener una familia. Todos los que somos padres aquí, ¿quiénes son padres? ¿Papás y mamás presentes? Todos ustedes saben, yo lo sé, que su vida cambia y sobre todo hay varios padres primerizos por aquí presentes también.
Todos ustedes saben que nuestras vidas radicalmente fueron cambiadas desde que nuestro hijo nació. Todos ustedes saben que nuestra vida nunca más fue la misma desde que nuestro hijo o nuestra hija nació. Lo mismo le pasó a Dios. Desde que tuvo la gran idea de crear a Adán y de crear a Eva, Él sabía perfectamente que todo iba a cambiar. Y por eso es que la Biblia es esa historia de amor de la que nos hablaba Leo. Es una historia de amor muchas veces no correspondido. Es esa historia de amor muchas veces que nos ha pasado como papá o como mamá, que sentimos que nuestros hijos de pronto no nos dan el feedback que esperamos o que quisiéramos. Y es la misma historia de amor que nos sucede ahora pensando en el contexto de nuestra familia iglesia. ¿Sabe una cosa? Y más allá de lo que pueda ser mi propio testimonio y mi propia experiencia de cómo descubrí realmente cuál ha sido y cuál será el plan de Dios. Lo dice la palabra, lo dice la Biblia. Y creo que tenemos el PPT a mano. Y por favor, si me pueden poner la primera. Lo dice la palabra. Lo dice la Biblia. Efesios 1:5 y 1:23. Dios decidió de antemano. Cuando dice de antemano es que siempre lo pensó. O sea, no fue una ocurrencia. No fue que Dios un día se despertó. ¡Ay, tengo una buena idea! Siempre lo tuvo presente en sus manos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros ¿de qué? De su familia. Al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería. Y le dio gran gusto hacerlo. Y la iglesia, en ese mismo contexto, en ese mismo capítulo, unos versículos más adelante, dice, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena. Y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Y la siguiente lámina, por favor. Dice 1 Timoteo 3:15, así sabrás cómo debemos comportarnos los que pertenecemos a la iglesia, que es la familia del Dios vivo. ¿Sabe una cosa? De pronto nos hemos acercado muchas veces a la iglesia y muchas veces no tenemos la respuesta a esa pregunta clara. ¿Por qué vine a la iglesia hoy? ¿Por qué tú hoy, en vez de estar sentado donde estás sentado, no te quedaste en tu casa viendo un partido de fútbol? Estoy seguro que había algún partido bueno de la Premier o de la Liga Española para quedarte tranquilo ahí en tu sofá viendo el partido. ¿Por qué viniste hoy aquí? ¿Viniste porque te gusta la adoración? No creo porque yo predicara hoy, no creo que sea eso. Y la respuesta que tú le puedas dar a esa pregunta es básica. Porque si me puedes dejar la lámina que había antes, por favor. La última, exactamente. No, la anterior, la siguiente. Ajá. Porque es básico que podamos entender este verbo, pertenecer. Dentro de la multitud de actividades, hoy día vivimos un tiempo donde tenemos multitud de cosas que hacer, multitud de cosas con las que podemos divertirnos, distraernos, responsabilidades. Estoy seguro que usted puede estar ahí sentado y pensando que en la semana tiene muchas cosas por hacer. Pero dentro de todas esas cosas, el que nos podamos preguntar honestamente, ¿por qué viniste hoy aquí? Y que te respondas no a mí, no a Leo, no a Ceci, no al liderazgo de la iglesia, sino delante de Dios. Te hagas esa pregunta. Y si tú puedes responder que efectivamente yo estoy dando el paso de pertenecer a la familia iglesia de mi Señor Jesucristo. Estoy dando el paso con todo, insisto, subrayo, negritas, itálicas, como lo quieras llamar, con todo el riesgo que eso supone. Estoy dando el paso para pertenecer a su iglesia. En este caso, nuestra iglesia, la Viña Vitacura, es la iglesia local donde esta tarde nos estamos congregando. Es la iglesia local donde hoy viniste. Y probablemente unos tendrán más años viniendo. A lo mejor para los que vinieron hoy por primera vez y se están encontrando con esta prédica.
Pero lo importante, o sea, no podemos seguir avanzando en nuestra vida cristiana si primeramente no hemos respondido a esto. Si el domicilio conocido de Dios es la iglesia, ¿es esta la iglesia, la familia a la que pertenezco? ¿Es esta la iglesia con sus virtudes y sus defectos, con sus fortalezas y con sus debilidades? ¿Es esta familia a la que el Espíritu Santo me está llamando a entregar mis dones y talentos? Porque todos nosotros, quiero que entendamos algo, desde que Dios nos formó en el vientre de nuestra madre, todos nosotros tenemos dones, tenemos talentos de parte de Dios, que Dios nos ha dado para que podamos vivir en este mundo. Y probablemente tú me podrás decir, no, mira, podrá haber aquí alguna persona que es ingeniero y me dice, oye, mira, no, a mí me ha ido magnífico en mi trabajo, en mis negocios, me ha ido muy bien. Y de verdad que ese talento que tengo propio para los números, para los negocios, ha rendido su fruto. Y yo te diré, qué bien, excelente, Dios te ha bendecido. Pero la pregunta que yo te hago hoy ¿es eso suficiente? ¿Te sientes lleno en tu vida porque te va bien en los negocios? ¿Porque te va bien en tu trabajo? ¿Porque en tus estudios tomaste una carrera y los resultados han sido muy buenos? ¿Es suficiente para ti? Yo no sé para ti, pero para mí nunca lo fue. Y ¿sabe una cosa? Yo soy profesional, me ha ido bien en los negocios, he tenido buenos trabajos. Y sí, me ha dado cierta satisfacción. Y he visto que esos dones y que esos talentos que Dios ha puesto en mi corazón, en mi mente, en mis manos, ha rendido un fruto. Pero ¿sabe una cosa? Siempre he tenido esa sensación de que hay algo más. De que no puede ser esto lo suficiente, que no puede ser, esto es todo. El graduarme de abogado, wow, fue un día tremendo, lo disfruté. ¡Qué triunfo! Pero créanme que a la semana me estaba preguntando, ¿esto es todo? ¿No hay más nada? Y luego conseguí un trabajo y estuve, fue mi único trabajo y me fue muy bien en un bufete de abogados donde yo trabajé por muchos años, 20 años estuve en ese lugar. Y estaba en ese bufete y comienzo a trabajar y wow, los primeros meses, los primeros años, wow, me sentía, bueno, lo que quería. Pero llegó el día donde me volvió a preguntar, ¿esto es todo? ¿No hay más nada? Y luego en ese mismo trabajo, visto el fruto y mi perseverancia y que todo me iba bien, me hicieron socio de la oficina y ya no era un simple empleado, sino que era socio. Y wow, bueno, hice fiesta y todo lo demás y me volví a preguntar lo mismo. Pasó el tiempo y me volví a preguntar, ¿esto es todo? ¿No hay más nada? Yo no sé si a ti te ha pasado esto igual. ¿En qué fase de tu vida estés? ¿Qué logros has tenido en tu vida? O si crees que cuando tengas ese trabajo soñado, o cuando tengas esos ingresos económicos soñados, o cuando tengas esa familia que siempre has querido, podrás decir, wow, lo logré. Hoy te tengo esta noticia. Efectivamente va a ser gustoso lograr esos objetivos, lograr esas metas. Tiene un gusto y es un buen gusto. Pero créeme algo, no va a llenar para siempre tu corazón. No va a llenar para siempre tu corazón el ser un hombre exitoso en los negocios. No va a llenar para siempre tu corazón el ser un tremendo profesional. No va a llenar para siempre tu corazón el decir que, bueno, sí, tengo una familia donde nos va bien. No va a llenar para siempre tu corazón. Lo que yo pude descubrir y lo que yo hoy quiero transmitirte, ya terminando, y si me puedes poner la próxima lámina. No hay nada, créeme, no hay nada que vaya a llenar más tu vida que edificar a tu familia e iglesia. No hay nada mayor a que puedas tomar esos dones que Dios te dio y entregarlos a tu familia e iglesia. Nada en este mundo te podrá dar más satisfacción que eso. Porque eso es lo que acabo de leer en Corintios, es que somos un cuerpo. Y fuiste diseñado por Dios. Cada uno de nosotros, fuimos diseñados por Dios para que formamos parte de ese cuerpo, que es su cuerpo.
Y cuando tú consigues la razón por la cual fuiste diseñado, allí, solo entonces, descubrirás la razón por la cual Cristo te llamó. Solo entonces tu corazón se llenará a rebalsar. Solo entonces correrán ríos de agua viva. Solo entonces tendrás esa sensación, esa satisfacción y dices, ¡wow! Solo entonces te darás cuenta que todo lo demás que había pasado en tu vida es apenas sombra de lo que Dios tenía preparado para ti. En esta semana me tocó compartir con una pareja, preciosa pareja, que le decía esto. Yo decía, yo estuve 20 años trabajando y llegó un momento en que entre el trabajo en mi oficina y lo que yo estaba haciendo en la iglesia comenzaron a chocar. Pues yo salía de mi trabajo de la oficina y me iba para la iglesia, porque la iglesia en Venezuela en la que estábamos comenzó a crecer y comenzamos a ser más de 500 miembros y había una necesidad tremenda para las familias, para los matrimonios, para los jóvenes. Y todos los días teníamos actividades. Y llegó un momento en que yo no estaba haciendo bien nada, no estaba haciendo bien las cosas en el trabajo, en mi oficina, ni no estaba haciendo bien las cosas en la iglesia, porque estaba sobresaturado. Hasta que Dios me preguntó y dice, Rafael, ¿dónde está tu pasión? Y créanme, yo solo le encontré sentido a mi vida al entender que formaba parte de un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Solo entendí y comprendí la razón de ser por la que estoy en este mundo, cuando comprendí que formaba parte de un cuerpo. Y ojo, yo no te estoy queriendo decir con esto, ni estoy tratando de mandarte un mensaje subliminal que dice, abandónalo todo para que formes parte de la iglesia. No. Ese fue mi caso, mi llamado. Lo que hoy te quiero decir es que con todos los defectos que pueda tener la iglesia, con todas las debilidades que pueda tener la iglesia, con todas las cuestiones que uno puede ver, pero mira aquel, mira aquello, la iglesia somos nosotros. No es el pastor, no es Rafael, no es el equipo pastoral o el staff. Somos nosotros, formamos parte de un cuerpo. ¿No? Como decía Pablo, el pie no le puede decir a la cabeza, a la oreja, al ojo, no, yo no soy parte. Somos parte. ¿Estás o no estás? Nadie puede quedar exento, apartado, decir, no, esa es la iglesia de Leo, no, esa es la iglesia de Roger, no, esta es la iglesia de fulanito, Pedrito, póngale el nombre que usted quiera. Es mi iglesia, es nuestra iglesia, es la iglesia que Dios me está mostrando para que mis dones y talentos fluyan. Que aquella razón por la cual yo me formé en el vientre de mi madre, mientras estoy en este mundo, tenga un sentido, esos dones y esos talentos que Dios ha puesto en tus manos, en mis manos. La próxima, por favor. Y por eso es que hoy quiero que te lleves esto. La iglesia no es un lugar donde voy. La iglesia no es una dirección. No es Avenida Vitacura, subsuelo 54... ¿Qué? Perdón, que se me olvidó. 54, 80. No. La iglesia no es un lugar donde voy, es donde pertenezco. Es mi cuerpo. Y ¿sabe una cosa? Hoy quería simplemente hacer una invitación. Simplemente a decirte hoy que si estás aquí, no es por casualidad. Si estás aquí hoy, no es porque de pronto a lo mejor tú pensaste que no tengo mejor cosa que hacer, entonces voy. No. Si estás aquí, es porque Dios quiere que sepas que tú tienes un don, tú tienes un talento que tiene que ser transmitido a otros. Que podamos cambiar el chip de llegar a la iglesia, bueno, aquí me tienen que dar algo, sino que es el lugar donde, a ver, Dios, tú me trajiste aquí, ¿qué puedo dar yo? Esto que solo va a tener un sentido en mi vida si lo puedo entregar a tu cuerpo, que es la iglesia. Que solo va a tener un sentido
cuando por fin comprendo y entiendo que es mi familia. Que probablemente tú llegues aquí y hay personas que te caen súper bien, que te encanta encontrarte este domingo con ellos aquí, y que seguramente pueden haber uno o dos que tú digas, oye, pero a Rafael no me gusta saludarlo, no me cae bien. Mejor paso por un lado y no lo saludo. Y yo te digo hoy, ¿no pasa eso en nuestras propias familias? ¿No pasa eso con mi propia familia sanguínea? ¿No tengo un primo pesado con el que no quiero hablar? ¿No tengo un hermano que es más pesado que un collar de sandía? ¿No tengo un hermano, una hermana así? Un papá, una mamá que de pronto no me llevo de la mejor manera que debería llevarme. ¿No pasa eso en nuestra familia? Y te pregunto yo hoy, a pesar de todas esas circunstancias, ¿no sigue siendo mi familia? ¿No sigue siendo mi mamá? ¿No sigue siendo mi papá? ¿No sigue siendo mis hermanos? ¿No siguen siendo mis hijos? ¿No siguen siendo mis tíos, mis primos? Ah, no, me enojé con mi esposa. Me enojé con mi hijo, dejé de ser papá. Me enojé con mi papá, dejó de ser mi papá. Sigue siendo mi papá. Sigue siendo mi mamá. Igual, la ecuación es igual en la iglesia. Muchas veces tenemos la expectativa, una expectativa errada, de que vamos a llegar a la iglesia y va a ser el lugar donde los santos, perfectos, inmaculados nos vamos a encontrar. Decía un pastor amigo mío que si conseguimos una iglesia perfecta, por favor no entres porque la vas a echar a perder. La iglesia, como nuestras propias familias, te tengo esa mala noticia hoy, no es el lugar donde todos nos van a caer bien, donde todos vamos a ser poco menos que ángeles andando en el cielo, donde no vamos a tener ningún tipo de roce, donde todas las conversaciones van a fluir en santidad. La iglesia, la familia iglesia, es el lugar donde nuestro carácter va a ser tratado. Es el lugar, como dice el proverbio, donde hierro con hierro se afila. La iglesia es el lugar donde mi temperamento, mi carácter, donde voy a ser formado con otros hermanos, con quien lo único que tengo en común probablemente es nuestro amor a Cristo. A lo mejor todo lo demás no tengamos nada en común, ni el equipo de fútbol que nos gusta, ni el partido político que nos gusta, etcétera, etcétera. Pero en lo que tengo en común y lo que me une a ti es que nuestro primer amor, nuestros dos primeros mandamientos de nuestra vida, es que amamos a Cristo, amamos a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Y que queremos hacer todo lo posible para que el segundo mandamiento sea semejante al primero: amar a mi prójimo como a mí mismo. No es casualidad que hoy estés aquí, porque el domingo que viene, y esa es la invitación que quiero hacerte, el domingo que viene, hablaba Carolina de un evento que para nosotros es trascendental. Y cuando digo nosotros, no para los pastores, no para el equipo pastoral, para nosotros como iglesia es trascendental. Que tú estés, así como estuviste este domingo, este es el domingo que viene. Porque vamos a hacer nuestra feria ministerial. Y de pronto, aquí hay dos tipos de personas. Hay personas que, como decía en una reunión esta semana, que somos como el pimentón. Es decir, estamos en todos los guisos. O sea, estamos en todas las actividades de la iglesia. Usted nos ve, en mi época había un dibujo animado que era un perrito que se llamaba Drupi, no sé si lo habían dado aquí, que estamos en todos lados. Matrimonio, aparecemos en matrimonio. Viñito, estamos en viñito. ¿Qué tal? Bueno, seguramente varios de nosotros, me incluyo ahí entre los Drupi, estamos metidos en todo.
Y hay un grupo de personas que todavía se está preguntando, que a lo mejor tú no conoces bien nuestra iglesia, que a lo mejor tú tienes allí hoy, probablemente Dios está trabajando en tu corazón y lo que hoy acabas de oír, de que hay algo que Dios está inquietando tu corazón y cómo lo impartes, cómo transmites esos dones y esos talentos que Dios ha puesto en tu corazón aquí en esta familia iglesia. Bueno, el domingo que viene es ese momento extraordinario para que tú conozcas en lo íntimo, para que tú, es como que hagas una especie de visita interna en todo lo que son las áreas y los ministerios de nuestra iglesia. Y no simplemente para que vengas por curiosidad, ay, mira qué lindo, mira lo que hacen aquí en la Viña Vitacura. No. Sino que te metas y digas, wow. Y estés atento a lo que Dios va a hablar ese domingo. Estés atento porque Dios te va a hablar. Porque el Espíritu Santo te va a inquietar. Yo decía, oye, yo no sabía que esto se hacía en la iglesia. Y toda mi vida yo he querido participar en esto. ¿Cómo lo hago? El domingo vas a tener respuesta. O a lo mejor pensabas, ¿pero qué tiene que ver la iglesia? Como me pasó a mí por muchos años. ¿Qué tiene que ver la iglesia conmigo? Es un asunto de curas, de sacerdotes, de pastores. Eso no es para mí. Yo tengo mi vida. De pronto ese domingo, tu ecuación, lo que tú pensabas que era la iglesia, definitivamente va a cambiar para siempre. Porque ese domingo te vas a dar cuenta la razón por la cual tú estás vivo. La razón por la cual estamos vivos, la razón por la cual naciste tú y no nació otro, es porque Dios puso talentos, dones, para que formaras parte de su familia, donde Él es el Padre, donde tienes unos hermanos a tu alrededor. Mira a tu alrededor, quiero que no me mires a mí en este momento, no soy tan bonito. Ve a tu alrededor, voltéate por favor, no me mires en este momento, voltéate, ve hacia atrás, ve a tus lados. Y percátate, date cuenta de hombres, de mujeres, de familias que no hubieras conocido si no hubieras venido a la iglesia. De hombres y mujeres que no te hubieras tomado ni un café con ellos si no hubieras venido a la iglesia. ¿Sabe una cosa? Recuerdo cuando mi esposa me conoció. Yo no sé si es un testimonio que ella había dado. Recuerdo cuando mi esposa me conoció y estábamos comenzando el pololeo y ella viajó a Venezuela y yo le presenté a mi entorno, a mis amigos, tal. Y de pronto de 2 o 3 salidas con los amigos y tal, conociendo a las personas que formaban parte de las personas más cercanas a mí, de pronto ella se me queda mirando y me dice, Rafael, qué aburridos son. Guay, a mí me pareció tan pesado. Y decía, esta chilena pesada que viene para acá. Y cuando yo venía para acá, porque ¿qué sucedía? Ya le voy a explicar lo que sucedía. Cuando yo venía para acá, Macarena tenía 3, 4 actividades por noche. Amigos de la iglesia, amigos de yo no sé qué, que hay tal actividad, que no sé qué. ¿Será que yo estoy pololeando con una próxima candidata a la presidencia de Chile? Yo no lo sé. Pero conocí a personas por todos lados, actividades aquí en distintas. Yo conozco todas las comunas de Santiago porque tiene amigos en todas las comunas de Santiago. Desde San Bernardo, pasando por Huechuraba, desde Conchalí hasta San Ramón. Y me di cuenta de lo siguiente, que resulta que mi vida, la verdad, era muy plana, muy fome. Porque lo que eran mis amigos, antes de yo conocer a Dios y entender cuál era el plan de Dios para mi vida, mis amigos, adivina quiénes eran. Otros abogados. 3 o 4 abogados que pensaban como yo, que decían los mismos chistes que yo, que íbamos siempre a los mismos lugares. ¡Qué fome! ¡Qué fome! Cuando conozco a la Maca, y además, valga decir, ya ustedes están conociendo el temperamento de mi esposa, cuando conozco a la Maca me hace conocer la iglesia. Y en la iglesia, mire, yo nunca en mi vida he carreteado tanto como desde que estoy en la iglesia.
Que si se casan, que si el cumpleaños, que si el bautismo, que si el baby shower. Es un carrete permanente. Yo pensaba que mi vida antes era... Y déjeme decirle algo. Las personas que creen que la iglesia no es relevante, que la iglesia no tiene nada que decir, una de las cosas, el prejuicio que tiene, es que la iglesia es aburrida. Y quiero que lo pienses bien, porque eso es lo que piensan las personas que no van a la iglesia. Creen que la iglesia es aburrida, que no tenemos nada que aportarle, que no tenemos nada que ofrecerle. Y wow, si algo no somos, tenemos muchos efectos, pero si algo no somos es aburrido. Si algo no somos, podemos tener muchos defectos, pero si algo no somos es aburrido. Y no somos aburridos, ¿por qué? Porque somos distintos unos de otros. No somos aburridos porque, gracias a Dios, en esta iglesia solo somos 3 abogados. Hay uno que está tratando de ser también para que haya un cuarto, pero ahí se cierra, ahí no más. Hay de todo. Hay de todo en la iglesia. ¿Y por qué? Y déjenme decirle algo. Es la característica de una iglesia sana. La característica sana, además de una sana doctrina, por supuesto, pero una característica sana de cualquier iglesia es que seamos distintos unos de otros. Porque así es el cuerpo. Y la invitación que te quiero hacer, ya ahora sí estoy terminando, es que no te pierdas el próximo domingo. No te lo pierdas. No sé qué actividad, no sé, de pronto ya estás pensando allí, oye, no, pero ese domingo lo tengo complicado. Pídele a Dios que te abra las puertas para estar este domingo que viene. Porque queremos que todos nosotros conozcamos perfectamente, desde el que ya está trabajando hasta aquel que quiere saber cómo incorporarse, que todos hagamos esta familia, que todos representemos este cuerpo que es de Cristo. Sí, la gente de adoración me ayuda para que terminemos gozosos, alegres. No quiero hacer ningún llamado adelante esta mañana porque la invitación es para todos. Aquí no, o sea, si yo dijese en esta tarde, no, aquel que esté sintiendo llamado, no, este llamado es para todos, todos. Estamos siendo invitados permanentemente a que formemos parte del cuerpo de Cristo. Y una pequeña advertencia, si me la permite, a todos aquellos que ya están trabajando, que digo yo que son como el pimentón, que están en todos lados. Cuidado de pensar, ojo aquí, ojo, oreja aquí a esto. Cuidado de pensar que porque tú estás en todos lugares, no, bueno, ya yo estoy haciendo lo que tengo que hacer. Cuidado. Porque probablemente estés en una zona de confort de la que Dios quiere sacarte. Cuidado. Cuidado aquel que está pensando que no, ya yo estoy haciendo esto, aquello, ya estoy comprometido, bueno, el domingo que viene me voy para Maitencillo. Cuidado. ¿Por qué? Porque ese domingo también para los que estamos sirviendo es un día trascendental para definir, para que recibamos en amor a todo aquel que quiere formar parte de nuestra familia. Y tú formas parte trascendental de los anfitriones de nuestra familia.